Imagina navegar por un océano tan profundo que la luz del sol jamás lo ha tocado. El viento sopla con fuerza, el mar ruge, y cada ola parece esconder algo que respira debajo. En la superficie, solo oscuridad y silencio, hasta que un movimiento gigantesco rompe el agua, como si el mismo abismo despertara. No es un mito de marineros borrachos, ni un cuento de viejas. Es el nombre que ha aterrado a navegantes durante siglos: el Kraken. Desde los tiempos más antiguos, los marineros del norte hablaban de una criatura descomunal, capaz de arrastrar barcos enteros al fondo del mar. Algunos decían que sus tentáculos podían alcanzar la altura de los mástiles y que cuando emergía, el océano se elevaba con él. Las aguas se hervían, los hombres gritaban y luego, silencio. Solo quedaban burbujas y restos flotando en la espuma. Así nació la leyenda del Kraken, el monstruo del abismo. Pero detrás del miedo y las leyendas, hay algo más. Algo que la ciencia comenzó a tomar en serio cuando los primeros restos de calamares gigantes fueron hallados en las costas del Atlántico y el Pacífico. Cuerpos inmensos, ojos del tamaño de platos, ventosas con dientes de gancho. Criaturas reales, no invenciones. Y entonces surgió la pregunta inevitable: ¿fue el Kraken solo una exageración o una descripción antigua de un ser que realmente existió? Los documentos más viejos sobre el Kraken provienen de marineros noruegos y daneses del siglo XVIII. Describían una isla viviente que aparecía de repente en el mar. Quienes se acercaban demasiado eran tragados por remolinos creados cuando la bestia se sumergía. Muchos de esos relatos fueron descartados como supersticiones, pero otros coincidían en detalles que hoy sorprenden. Tentáculos gigantes, movimientos bajo la superficie y un tamaño fuera de toda lógica. Con el paso del tiempo, la leyenda del Kraken se mezcló con los descubrimientos reales de calamares colosales. Criaturas que viven a más de 1000 metros de profundidad, en regiones donde ningún humano puede sobrevivir sin tecnología. Allí, en esa oscuridad total, la imaginación se confunde con la realidad. Y aunque la ciencia moderna ha logrado capturar imágenes de algunos de estos seres, aún queda una pregunta que no se ha podido enterrar. ¿Podría el Kraken haber sido más que una simple fantasía? Una especie ancestral, aún desconocida, que alguna vez gobernó los océanos. Si durante siglos los marineros juraron haber visto al Kraken, ¿qué era realmente lo que observaban? ¿Una ilusión provocada por el miedo y la niebla? ¿O una criatura tan gigantesca que la mente humana no podía comprenderla? El misterio comienza en las aguas del Atlántico Norte, donde los relatos coincidían. El mar se agitaba, un remolino surgía y una masa colosal emergía entre las olas. No eran simples rumores. Capitanes, exploradores y comerciantes afirmaban haberlo visto con sus propios ojos. Algunos describían tentáculos que parecían columnas. Otros hablaban de una sombra bajo el barco tan grande como una isla. Con el tiempo, los mitos del Kraken se expandieron más allá de Escandinavia. En los puertos de Islandia, Escocia y Groenlandia, los hombres contaban las mismas historias, con los mismos temblores en la voz. El Kraken se convirtió en una advertencia para todo navegante. Nunca confíes en el mar cuando se vuelve demasiado tranquilo. Detrás de esa calma, podía esconderse el aliento del monstruo. Los antiguos textos nórdicos, como el Orvar Odds Saga, mencionaban criaturas marinas capaces de devorar barcos enteros. Y en 1755, el obispo danés Erik Pontoppidan publicó una descripción que marcaría la historia. Hablaba de un animal tan inmenso que cuando emergía, parecía una isla flotante, y cuando se sumergía, generaba remolinos capaces de hundir flotas enteras. Fue la primera vez que el Kraken fue descrito con una precisión casi científica, pero también con un tono de advertencia. El siglo XVIII fue una era en la que la línea entre mito y ciencia se desdibujaba. Muchos naturalistas creían que la naturaleza aún guardaba secretos gigantescos. ¿Y si los relatos del Kraken eran solo interpretaciones exageradas de algo real?
como un calamar colosal que vivía en las profundidades. Esa duda encendió la curiosidad de exploradores y biólogos por igual. Lo fascinante del kraken no es solo su tamaño o ferocidad, sino lo que representa. El miedo ancestral del ser humano hacia lo desconocido. El océano, ese territorio inmenso e inexplorado, siempre ha sido símbolo del misterio. Cada movimiento bajo el agua, cada sombra en la profundidad, alimenta el mito de que algo gigantesco sigue allí abajo, observando, esperando. Incluso hoy, cuando los satélites cartografían los mares y los submarinos descienden a miles de metros, todavía hay regiones del océano que permanecen ocultas, donde la luz nunca ha llegado. Y en esa oscuridad eterna, ¿quién puede asegurar que no exista algo más? Tal vez los marineros antiguos no mentían. Tal vez solo vieron lo que nosotros aún no comprendemos. Para entender el origen del kraken, debemos mirar hacia las frías y violentas aguas del Atlántico Norte. Allí, donde los glaciares chocan con el océano, surgieron las primeras historias que más tarde recorrerían el mundo. Los antiguos pueblos nórdicos, expertos navegantes y cazadores de ballenas, conocían mejor que nadie el poder del mar. En sus viajes encontraban restos de criaturas tan enormes que desafiaban toda lógica, fragmentos de tentáculos, ojos descomunales y marcas en los cascos de sus barcos que parecían hechas por garras invisibles. Fue en ese contexto donde nació el kraken, una mezcla de mito, miedo y realidad. Los vikingos hablaban de él como un ser divino, una manifestación del caos marino. Según sus creencias, el kraken podía provocar tormentas, abrir remolinos y destruir embarcaciones como castigo a la arrogancia humana. En sus sagas, el océano era un reino con voluntad propia y el kraken, su guardián más antiguo. Durante el siglo XVIII, el mito empezó a mezclarse con la ciencia. El obispo Erik Pontoppidan, en su Historia Natural de Noruega, 1755, escribió sobre el kraken como si fuera un animal real. Lo describía como una masa que se levanta del fondo del mar y cuya parte superior puede confundirse con una isla. Sus palabras impactaron a Europa. La criatura dejó de ser solo una leyenda local y se transformó en objeto de debate entre naturalistas y exploradores. A medida que avanzaban los siglos, comenzaron a aparecer pruebas físicas que reforzaban la posibilidad de que algo similar existiera. En 1853, en Dinamarca, pescadores extrajeron del mar el pico de un calamar de tamaño colosal, diferente a cualquier especie conocida. Décadas después, se encontraron más restos, fragmentos de tentáculos de más de 10 metros, ventosas del tamaño de platos y marcas de lucha en los cuerpos de cachalotes, los únicos animales capaces de enfrentarse a ellos. Estos hallazgos cambiaron todo. Los científicos descubrieron que realmente existen calamares gigantes, Architeuthis dux, criaturas que pueden alcanzar más de 13 metros de largo y viven en las profundidades abisales. Pero incluso con este descubrimiento, el misterio no se disolvió. Muchos marineros aseguraban que el kraken era mucho más grande, con tentáculos tan vastos que podían envolver barcos enteros. En la cultura popular, el kraken se convirtió en símbolo del poder oculto del océano. Desde los mapas antiguos donde se dibujaba atacando navíos, hasta las películas modernas, su figura sigue viva. Cada generación reinventa al kraken, pero la esencia permanece, un gigante del abismo, imposible de dominar, que nos recuerda que la naturaleza siempre guarda secretos más allá de nuestra comprensión. Y aunque la ciencia ha dado explicaciones, todavía hay zonas del océano donde ningún submarino ha llegado. Allí, en la oscuridad total, quizás aún se muevan sombras tan grandes que la imaginación humana apenas puede concebirlas. Durante siglos, el kraken fue considerado una fábula, un producto de la imaginación de marineros exhaustos. Pero con el avance de la ciencia, lo que antes era mito comenzó a tomar una forma más real. Hoy, sabemos que existen criaturas capaces de inspirar aquellas leyendas. Los calamares gigantes, Architeuthis dux, y sus aún más raros parientes,
Los calamares colosales, Mesonichoteuthis hamiltoni. Ambos habitan las profundidades del océano, donde la presión es inmensa y la luz no llega jamás. Son depredadores silenciosos, diseñados por la evolución para la oscuridad. En 2004, por primera vez en la historia, un equipo de científicos japoneses logró capturar fotografías reales de un calamar gigante en su entorno natural, a más de 900 metros de profundidad. Aquel momento cambió la percepción mundial sobre el kraken. Las imágenes mostraban una criatura imponente, con tentáculos armados de ventosas afiladas y un cuerpo tan grande que apenas cabía en el encuadre. No era un monstruo mitológico, pero sí un animal tan extraordinario que parecía salido de una pesadilla. Sin embargo, la ciencia no ha podido responderlo todo. Aunque se han capturado algunos ejemplares, el comportamiento, la biología y la ecología de estas criaturas siguen siendo un misterio. ¿Cuántos existen realmente? ¿Pueden alcanzar tamaños mayores de los registrados? ¿Qué papel juegan en el ecosistema profundo? Las respuestas permanecen ocultas bajo kilómetros de agua. Los cachalotes, los mayores depredadores del océano, muestran en sus cuerpos cicatrices circulares que solo pueden ser causadas por tentáculos enormes. Cada marca es evidencia de una batalla silenciosa entre gigantes, el Leviatán contra el Kraken. Esas pruebas físicas confirman que estas criaturas no solo existen, sino que son capaces de enfrentarse al más temido cazador del mar. Algunos investigadores sugieren que los relatos antiguos del Kraken podrían haberse originado en encuentros raros con ejemplares aún más colosales, quizá especies extintas o desconocidas. Otros sostienen que el fenómeno del upwelling, cuando las corrientes profundas emergen de forma violenta, pudo ser malinterpretado por los marineros como la aparición de una bestia. Pero incluso con explicaciones racionales, la sensación de misterio permanece. El océano cubre más del 70% del planeta, y menos del 5% ha sido explorado con detalle. Bajo esa inmensidad, hay cordilleras, abismos y criaturas que jamás hemos visto. Si algo como el Kraken existiera, o aún existiera, no sería imposible que se mantuviera oculto, más allá del alcance de nuestros submarinos y cámaras. Para la ciencia, el Kraken simboliza el límite entre lo conocido y lo desconocido. Representa todo aquello que el ser humano todavía no ha logrado comprender del océano. Y quizás, en ese límite, sigue esperando el verdadero gigante del abismo. El mar siempre ha sido un espejo del alma humana, profundo, impredecible y lleno de secretos. Durante siglos, el Kraken ha habitado ese límite entre la realidad y la imaginación, entre la ciencia y el mito. Algunos lo ven como una simple metáfora del miedo al océano, una advertencia ancestral sobre los peligros del abismo. Pero otros creen que cada mito nace de una verdad, y que bajo las aguas más oscuras aún podría respirar algo que escapa a nuestra comprensión. Cuando los antiguos navegantes hablaban del Kraken, no estaban inventando monstruos por placer. Estaban intentando explicar lo inexplicable. Los movimientos del mar, los remolinos repentinos, las desapariciones sin rastro. Ellos no tenían cámaras ni satélites, solo tenían sus ojos, su instinto y el respeto absoluto por el poder del océano. Hoy, con toda nuestra tecnología, seguimos siendo diminutos ante su inmensidad. Hemos enviado sondas a otros planetas, pero el fondo de nuestro propio mar sigue siendo un territorio desconocido. Hay más mapas de Marte que del océano profundo. Y eso nos recuerda algo inquietante. Quizás los verdaderos monstruos no están en los cuentos, sino justo debajo de nosotros, en ese reino de silencio y oscuridad donde la ciencia aún no ha mirado lo suficiente. El Kraken, entonces, se convierte en símbolo de ese misterio eterno. Tal vez no sea un monstruo literal, sino la encarnación de nuestro deseo de entender lo oculto, de desafiar los límites del conocimiento. Pero también podría ser algo más, una criatura real, superviviente de una era perdida,
esperando en las profundidades, invisible para nuestros ojos, pero no para nuestra imaginación. Cada vez que una ola se eleva sin razón, cada vez que un barco desaparece en un punto remoto, el nombre del Kraken vuelve a surgir, como un eco del pasado que se niega a morir. Quizás no lo hemos visto aún porque no hemos mirado donde debemos. El océano sigue siendo el mayor enigma de la Tierra. Y mientras existan preguntas sin respuesta, el Kraken seguirá vivo. En la mente, en la historia y tal vez en el mar. Suscríbete para descubrir más secretos del mundo natural y sus criaturas más misteriosas. Porque en la frontera entre el mito y la ciencia, todavía hay historias esperando ser contadas.